Era una noche tranquila de martes. El viento fresco soplaba suavemente por las calles de la ciudad. Fernando Navarro, un hombre que había alcanzado el éxito, caminaba por el elegante restaurante donde había hecho de ese lugar su punto de encuentro para cenas solitarias. Un lugar que siempre le había servido de refugio, un lugar que conocía bien. Con su traje impecable y zapatos de cuero brillando, Fernando entró al restaurante El Edén, un rincón exclusivo en el lado este de la ciudad. Al entrar, el maitre le sonrió y, con un tono cordial, le dijo: «Su mesa de siempre está lista, señor Navarro». Como siempre, la mesa en la esquina, con una vista panorámica de la ciudad. Lo esperaba. Fernando asintió, dándole un leve gesto con la cabeza mientras caminaba hacia allí, se sentó. Acomodó su chaqueta, al instante, el joven sommelier se acercó para ofrecerle la carta de vinos. Pero Fernando ni siquiera miró la carta, y con un gesto de familiaridad, le dijo: «El mismo vino de siempre. Por favor, Tomás. Mientras esperaba su bebida, Fernando no pudo evitar mirar su teléfono. Vio varias llamadas perdidas de su madre. Sabía de qué se trataba. Ella siempre intentaba buscarle alguna novia, alguien con quien asentar cabeza. No era la primera vez que su madre intentaba presentarle a alguien. Pero lo que realmente le pesaba era otro recuerdo, uno mucho más doloroso, el de su exesposa. Aurora Castillo. Habían pasado 9 años desde que ella desapareció de su vida, dejándolo sin explicación. De repente, un sonido familiar lo hizo levantar la mirada. Fue una risa. Fernando la reconoció al instante. Una risa que había oído miles de veces, esa que lo despertaba en las mañanas de domingo. Miró hacia la mesa opuesta, sin saber exactamente por qué. Y allí estaba ella. Aurora. El tiempo parecía haberse detenido. No solo era su presencia lo que lo impactó, sino también las 3 niñas que caminaban junto a ella. Eran pequeñas versiones de ella misma, como espejos diminutos. Fernando se quedó paralizado por un momento. Las 3 niñas, con el mismo cabello castaño que Aurora. Caminaban hacia la mesa mientras Fernando las observaba. La curiosidad lo invadió, pero también una sensación de miedo. Era posible que esas niñas, un nudo se le formó en la garganta, pero antes de que pudiera procesarlo, el sommelier regresó con su vino. Fernando apenas lo notó. Su mente, ahora completamente distraída, se encontraba atrapada entre los recuerdos. Fernando Navarro tenía 45 años y había logrado alcanzar el éxito en su carrera. Su vida había sido un cúmulo de decisiones empresariales, negociaciones millonarias y una carrera que le había exigido sacrificios. Sin embargo, por dentro, Fernando sabía que algo le faltaba. Su vida había sido una serie de logros materiales, pero la soledad lo acompañaba a diario. Era un hombre que había elegido su carrera por encima de las relaciones personales, convencido de que el trabajo era lo único que le aseguraba un futuro. Aurora Castillo, por otro lado, era su exesposa, una mujer que había estado a su lado en los momentos más importantes de su vida. Ella también había sido parte de los sueños de Fernando. Juntos, habían soñado en su juventud en construir una cadena de cafeterías, una idea que compartían desde su época de universidad. Pero las prioridades de Fernando cambiaron, y Aurora desapareció de su vida, llevándose no solo su amor, sino también su sueño compartido. Después de años de separación, Fernando se había centrado por completo en su carrera, convencido de que el éxito en los negocios lo haría feliz. Pero la aparición de Aurora en ese restaurante, junto a esas 3 pequeñas, lo sacudió profundamente. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Por qué se veían tan parecidas a él? En el instante que sus miradas se cruzaron, Fernando sintió como si todo su mundo se desmoronara. Aurora parecía diferente, pero aún conservaba esa elegancia que tanto le había cautivado. Era como si el tiempo no hubiera pasado para ella, y sin embargo, las niñas a su lado le dejaban claro que había mucho más en juego de lo que él sabía. Aurora no se veía sorprendida, pero sus ojos mostraban una mezcla de emociones, de tristeza y arrepentimiento. Fernando recordó los últimos días antes de su partida. La última discusión que tuvieron sobre su futuro. El doloroso momento en que Aurora decidió irse, dejándolo atrás con nada más que su propia ambición. El restaurante parecía haberse detenido. El bullicio que antes llenaba el lugar ya no era audible para él. Solo existía Aurora. Las 3 niñas y él, atrapado en un mar de preguntas sin respuesta.
Leo no podía dejar de mirarlas. Las tres niñas frente a él eran tan similares a Aurora que le costaba creer que no había estado presente en sus vidas. Camila, con su curiosidad voraz, Valeria, tan analítica y detallista, y Sofía, la que parecía tener el control en todo momento. Pero, lo que más le impresionaba era que, a pesar de no haber estado allí, las veía en sus ojos, en sus gestos. Un reflejo de él mismo y de la mujer que una vez había amado. La conversación fue tensa. Leo había pasado años tomando decisiones importantes, enfrentando situaciones difíciles en su vida profesional, pero ninguna de esas habilidades lo había preparado para lo que estaba ocurriendo en ese momento. Cada palabra de las niñas, cada mirada de Aurora, lo destrozaba por dentro. ¿Cómo había podido no ver lo que estaba sucediendo a su alrededor? ¿Cómo había dejado que el tiempo pasara sin saber nada de ellas, sin ser parte de sus vidas? Valeria, con su mirada perspicaz, fue la primera en hablar de nuevo, rompiendo el silencio que había caído sobre la mesa. Nos hemos pasado la vida leyendo sobre ti en revistas de negocios y viendo tus entrevistas en la televisión, dijo con un tono casi académico, como si fuera una declaración de hechos. No te preocupes, mamá, sabemos lo que has hecho, pero también sabemos que, de alguna manera, siempre has estado en nuestras vidas. Incluso cuando no lo sabíamos, Leo la miró sin poder evitar una sonrisa triste. Valeria tenía razón. A lo largo de los años, las niñas habían estado observando, analizando y aprendiendo sobre él sin siquiera conocerlo. De alguna manera, él había sido una figura ausente en sus vidas, pero presente a través de los medios, de las historias que Aurora les había contado. Durante tanto tiempo, Leo había estado construyendo su imperio, pero había olvidado lo más importante, su propia familia. Pero eso no es todo, continuó Sofía, con su tono serio. Cuando mamá se mudó a Wellington, tuvimos que aprender a ser nuestras propias defensoras. Siempre nos dijo que ser fuertes, valientes y autónomas, pero nunca nos dijo por qué. Nunca nos explicó por qué te dejó, o por qué no pudimos ser parte de tu vida. Aurora cerró los ojos un momento, como si estuviera recordando lo que había sucedido, lo que la había llevado a tomar esas decisiones difíciles. Leo sintió su dolor, su frustración, pero también vio la fortaleza en su mirada. Era la misma mujer que había conocido años atrás, aquella que se había enfrentado a todo para seguir su propio camino, para proteger a sus hijas. Pero esta vez, las circunstancias eran diferentes. Esta vez, él estaba aquí, dispuesto a escuchar, dispuesto a entender. Leo trató de encontrar las palabras adecuadas. Pero todo lo que pudo hacer fue mirar a Aurora. Durante tanto tiempo, había pensado que lo que había hecho era lo correcto. Que había seguido el camino que debía seguir para tener éxito, para construir un legado. Pero ahora, sentado frente a su familia, se dio cuenta de que todo ese éxito no significaba nada si no lo podía compartir con ellos. Lo siento, dijo, su voz quebrada por el peso de sus palabras. Lo siento por no haber estado allí. Por no haberos conocido como debía. Yo no sabía cómo llegar hasta ustedes. Aurora lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de resentimiento. Eran lágrimas de aceptación, de comprensión. Sabía lo que él había pasado, lo que había tenido que hacer para llegar tan lejos. Pero también sabía que había perdido mucho en el camino. Nosotras lo sabíamos, Leo, dijo con suavidad, casi en un susurro. Sabíamos que estabas ocupado, que estabas persiguiendo un sueño. Pero también sabíamos que había algo más, algo que no estábamos recibiendo. Camila, con su curiosidad característica, miró a su madre y luego a Leo. Mamá siempre nos decía que tú tenías tus propios sueños, pero nunca nos contó los detalles. Nunca nos dijo por qué nos apartó de ti. Pero ahora lo entiendo. Mamá no nos alejó de ti porque te odiara. Ella nos alejó de ti porque no quería que te viéramos fallar. No quería que nos viéramos arrastrados por las mismas decisiones equivocadas que tú tomaste. Las palabras de Camila fueron como un rayo atravesando a Leo. Durante tanto tiempo, él había creído que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero ahora, se daba cuenta de que había fallado en la persona que más importaba, en su propia familia. Sentía como si todo lo que había logrado no tuviera valor si no podía compartirlo con ellos. A lo lejos, Javier, el camarero, volvió a acercarse con una expresión cautelosa, como si sintiera la tensión que se había acumulado en el aire. ¿Todo está bien con su vino, señor Blanco?, preguntó, rompiendo el momento de silencio. Leo asintió sin prestar mucha atención.
No importaba el vino ahora. No importaba nada más. Estaba allí, frente a su familia, finalmente listo para enfrentarse a lo que había perdido. Todo está bien, respondió con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía por dentro. Gracias, la conversación continuó por un tiempo más, aunque las palabras se desvanecieron en la tensión palpable entre ellos. A medida que pasaba el tiempo, Leo comenzó a entender lo que realmente importaba. No eran los logros, no era el dinero o las empresas que había construido. Lo que realmente importaba era estar allí, estar presente, ser parte de las vidas de las personas que más quería. Al final, se dio cuenta de que todo lo que había hecho durante esos años, toda esa dedicación y esfuerzo, solo tenía sentido si podía compartirlo con ellos. Y aunque la vida había dado un giro inesperado, Leo sabía que aún había tiempo para construir algo nuevo, algo mejor. No sabía cómo sería, pero estaba listo para intentarlo. Estaba listo para hacer las paces con su pasado y empezar de nuevo. El ambiente en el restaurante era tenso, pero lleno de una extraña calidez, como si todo estuviera alineándose en un momento crucial. Leo miraba a cada una de las niñas, observando cómo se comportaban, cómo se desenvolvían con naturalidad, a pesar de todo lo que había pasado. Camila, con su curiosidad desbordante, Valeria, meticulosa y analítica, evaluando cada palabra, y Sofía, tan serena y decidida, con la firmeza de alguien que ya sabía lo que quería. Era tan evidente que esas tres chicas no solo eran una mezcla de él y de Aurora. Eran tres seres únicos, forjados por la vida, por las circunstancias y, sobre todo, por el amor inquebrantable que Aurora les había dado. Y ahí estaba Leo, frente a ellas, finalmente reconociendo la magnitud de lo que había perdido. Perdió el tiempo, pero más importante aún, perdió la oportunidad de verlas crecer, de ser parte de su vida, de acompañarlas en esos primeros momentos que, aunque nunca los vivió, ahora sentía como si todo eso le hubiera sido arrebatado sin previo aviso. Aurora, sentada frente a él, parecía tan tranquila como siempre, pero Leo veía el dolor en sus ojos. Aunque ya había estado cargando el peso de esa dolorosa decisión durante años, nunca lo había compartido completamente. El momento había llegado. Ya no podía seguir ignorando lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. Y lo peor de todo era que, por primera vez, entendía que la ausencia no solo había sido suya. Fue una ausencia compartida, una falta de comprensión que había afectado a todos, pero que los había distanciado de la única persona que realmente podría haber cambiado todo, él. El sonido suave de las copas de vino al chocar le devolvió a la realidad. El camarero, que había estado esperando en silencio, notó la atmósfera cargada. Se acercó nuevamente a la mesa, esta vez con una suave sonrisa que intentaba suavizar el ambiente. ¿Todo en orden, señora Castillo?, preguntó Javier, el camarero, mientras sus ojos recorrían la mesa con cierta preocupación. Aurora, notando su presencia, levantó la mirada y sonrió suavemente. Sí, todo está bien, gracias. Solo un momento, por favor, respondió, sus palabras suaves pero cargadas de una serenidad que Leo sabía que solo ella podía proyectar. No era que Aurora estuviera realmente tranquila. En su interior, una guerra de emociones la consumía. Pero lo que Leo no sabía era que ella también había llegado a un punto de no retorno. Había tomado sus propias decisiones, había seguido su propio camino. Y aunque el dolor de lo que pudo haber sido seguía vivo, la determinación de seguir adelante por el bienestar de sus hijas le había dado la fuerza para dejar atrás lo que, una vez pensó que sería un futuro compartido con él. Pero esa misma determinación también la había hecho vacilar muchas veces. ¿Debería haberle contado todo a Leo? ¿Debería haberle dado la oportunidad de ser parte de la vida de sus hijas? La respuesta siempre había sido la misma. Ella no podía obligarlo a ser parte de algo que él mismo había dejado atrás. El camino que él había elegido había sido distinto, y aunque le dolía no haber compartido esos años con él, ya no podía cambiar lo que había pasado. Leo, sentado allí, no podía dejar de sentirse como un extraño. Estaba rodeado por su propia sangre, pero se sentía más distante que nunca. Las palabras que Camila, Valeria y Sofía compartían entre sí solo reafirmaban lo mucho que se había perdido. Las niñas hablaban de sus logros, de sus sueños, de sus vidas, y él no estaba presente en ninguna de esas historias. En su mente, una imagen persistente comenzaba a tomar forma. Se había perdido las primeras palabras, los primeros días de escuela, las tardes de lluvia y las noches de conversación.
Había estado ausente en todo eso, y lo peor de todo era que, al mirar a sus hijas, ya no sabía cómo encajar en su mundo. La conversación continuaba de manera ligera, pero Leo sentía que sus palabras se ahogaban en la garganta. No podía hablar de negocios, ni de inversiones, ni de las obras benéficas que había llevado a cabo. De alguna manera, todo eso parecía insignificante en comparación con lo que realmente importaba. Las niñas seguían hablando, y aunque estaban claramente más interesadas en el futuro que en el pasado, Leo no podía evitar sentir que el tiempo no solo lo había distanciado de ellas, sino que lo había dejado en un lugar donde ya no podía hacer nada por cambiar lo que había hecho. O mejor dicho, lo que no había hecho. Un suspiro profundo escapó de sus labios, pero fue interrumpido por Valeria, la más analítica de las tres, que miró a su madre y luego a Leo con una mirada que mostraba la típica observación incisiva. ¿Sabes? Mamá siempre nos ha hablado de las cosas que hace en su vida profesional. Pero no nos ha hablado de ti, Leo. ¿Por qué nunca nos hablaste de nosotros? ¿Por qué no nos dejaste entrar en tu vida? Las palabras de Valeria, tan directas como siempre, hicieron que Leo se tensara. Sabía que esa pregunta venía, pero escucharla de boca de su hija, tan inocente, tan directa, lo golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Aurora, por un momento, se sintió atrapada entre sus hijas y Leo. Siempre había intentado protegerlas, y esa pregunta le hizo sentir que tal vez no lo había logrado tan bien como pensaba. Pero al mirar a Leo, vio la angustia en sus ojos, el arrepentimiento que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Sin pensarlo, le dio la mano, algo que hacía tiempo no hacía. Y de alguna manera, ese gesto, ese contacto, rompió el hielo en la mesa. Las niñas, que de alguna manera aún no entendían completamente la historia entre sus padres, se quedaron en silencio por un momento. Yo no sabía cómo decirles, dijo Leo, su voz quebrada, pero llena de sinceridad. Estaba tan enfocado en mi carrera, en todo lo que había construido, que nunca me di cuenta de lo que realmente importaba. Y ahora, al mirarles, me doy cuenta de que ya es demasiado tarde. Todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, no significa nada si no puedo compartirlo con ustedes. Camila, la más joven, con la curiosidad en su mirada, lo miró con una pregunta que parecía estar grabada en su alma. Pero si nunca lo intentaste, ¿cómo sabes que nunca lo hubieras logrado? Si nos hubieras dado la oportunidad. ¿Crees que no hubiéramos sido parte de tu vida? Esas palabras, tan simples pero tan profundas, hicieron que Leo se quedara en silencio. Y fue entonces cuando Aurora, al ver la confusión y el dolor en sus ojos, susurró suavemente: «Nunca es tarde, Leo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo». El camarero, sin saber lo que estaba sucediendo, se acercó para hacer su último pedido de la noche, pero todos en la mesa sabían que ese no era el momento de hablar de menús o vinos. Era el momento de empezar a construir algo nuevo. De comenzar desde cero. Para Leo, para Aurora, y especialmente para las tres niñas que, sin saberlo, le habían mostrado más sobre la vida y el amor en unos pocos minutos de conversación que lo que había aprendido, en años de éxito y logros. En ese momento, la situación comenzó a volverse más clara, y un torrente de emociones invadió el corazón de Leonardo. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, los murmullos de los otros comensales se desdibujaban, y lo único que podía escuchar era el eco de las palabras que había recibido de Aurora. Él había hecho tantos sacrificios, había construido un imperio a lo largo de su vida, pero no había sido capaz de ver lo que realmente importaba. Aquel momento no solo era una revelación para él, sino un recordatorio de que a veces el éxito material no puede reemplazar los lazos que realmente definen nuestras vidas. Aurora, al ver la reacción de Leo, se sintió avergonzada. Pero también liberada. Había mantenido esta verdad en silencio durante años, pero ahora, frente a él, la verdad había salido a la luz. Las niñas, al principio sorprendidas por la interacción, comenzaban a comprender la magnitud del momento. Las miradas de Sofía, Valeria y Camila se entrelazaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si sus ojos pudieran desentrañar los secretos que hasta entonces solo Aurora había guardado en su corazón. Leonardo, con su voz temblorosa pero firme, rompió el silencio: «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué decidiste mantenerme al margen de su vida?». Preguntas que habían estado rondando su mente durante tanto tiempo salieron con una sinceridad dolorosa. Aurora, con los ojos llenos de lágrimas, le contestó: «Porque ya habías hecho tu elección. Elegiste la empresa, el éxito, todo lo que querías construir. Y yo, por amor a ti,
decidí dejarte en paz para que pudieras seguir tu camino. Pero lo que no sabía es que mi camino también incluía nuestras hijas, y yo tenía que decidir cómo criar a estas 3 pequeñas extraordinarias, aún sabiendo que no las podías acompañar. Leo, mirando a las niñas que lo observaban con los mismos ojos grises que él había compartido alguna vez con Aurora, sintió un peso sobre sus hombros. Había sido el mismo peso que había llevado durante años, el que lo empujó a alcanzar metas que lo separaban cada vez más de lo que realmente importaba. No estaba solo, se dio cuenta. La historia que había formado con Aurora y sus hijas no era solo una historia de ausencias, sino también una historia de esperanzas no expresadas, de momentos perdidos, pero aún con la posibilidad de ser redimidos. La conversación se fue suavizando conforme el tiempo pasaba. Camila, la más curiosa de todas, había comenzado a hablar de los logros personales de su madre, y cómo había logrado balancear su vida profesional con la crianza de las 3. Mamá siempre ha sido un modelo para nosotras, dijo Camila. Es la razón por la que todas estudiamos lo que estudiamos. Siempre creyó en nuestro potencial. Sofía, la más reservada, asintió con una mirada de orgullo hacia su madre. Es cierto. Y mamá siempre nos enseñó a ser independientes. Pero también nos enseñó la importancia de saber quiénes somos realmente. Valeria, la más analítica, levantó la vista de su libro y con un tono serio, dijo, lo que mamá nunca nos dijo, papá, fue cómo era tu vida antes. Nos hablaba de ti, de tus logros, pero no de lo que pasó entre ustedes. Aurora miró a Valeria con un destello de tristeza. No quería que crecieran con resentimientos, Valeria. No era justo para ellas. Pero Valeria, con su usual firmeza, respondió, lo entiendo, mamá. Pero ahora que lo sabemos, tal vez podamos ver las cosas de manera diferente. Todo esto que hemos hecho, la manera en que nos hemos formado, también tiene que ver con lo que ustedes construyeron. La tensión en la mesa comenzó a disminuir, pero el aire aún estaba cargado de emociones no resueltas. Leo, observando cómo las 3 niñas parecían tan decididas, tan fuertes, empezó a darse cuenta de lo que había perdido, pero también de lo que podría ganar si aceptaba su pasado y se adentraba en el presente que lo estaba esperando. Por fin, la figura de Aurora comenzó a brillar nuevamente a los ojos de Leo. No era la misma mujer que había dejado atrás, la joven idealista que soñaba con un futuro de cafés y negocios, sino una mujer que había crecido, que había construido una vida, una familia. Te he estado observando desde lejos. Aurora, Leo dijo, su voz un susurro casi inaudible. Y me doy cuenta de que te perdí de la forma más tonta posible. Pensé que el éxito era lo único que importaba, pero ahora entiendo que lo que realmente importa es el tiempo que no pude estar allí, las oportunidades que dejé ir. He dejado que todo eso me definiera. Aurora, al escuchar esas palabras, dejó caer una lágrima silenciosa. Es tarde, Leo. Pero no para siempre. Tal vez lo que estábamos destinados a ser juntos aún esté a tiempo de hacerse realidad. No sé si puedas reparar lo que se rompió, pero podemos comenzar de nuevo. No con los mismos sueños que teníamos antes, pero con algo nuevo. Algo que involucre a estas 3 pequeñas. Y tal vez algo que nos involucre a ti y a mí también. El silencio llenó la mesa por un momento. Las niñas, al parecer sin decir nada, ya sabían lo que estaba en juego. Cada una, de alguna manera, había estado esperando este momento. En sus corazones, ya lo habían aceptado. La posibilidad de que su vida cambiara era real. Y aunque no sabían qué les depararía el futuro, entendían que el camino hacia el futuro ahora pasaba por el amor, no por la empresa ni el éxito material. La conversación se fue suavizando hasta que llegó el momento de los postres. Nadie quería hablar de negocios ni de pasado. Solo querían estar allí, juntos, con la misma familia, ahora unida por los hilos invisibles del tiempo perdido y del futuro por construir. El camarero trajo el famoso soufflé de chocolate, el favorito de Aurora, y todos se sirvieron en silencio. Pero antes de que pudieran dar el primer bocado, Leo, con voz suave y llena de emoción, dijo, quiero que sepáis algo. Lo que he hecho, lo que he construido, ha sido para vosotros. Para que tengáis la oportunidad de crear algo más grande. Algo más significativo que lo que yo hice. Y si me aceptáis en vuestra vida, prometo que no voy a abandonaros otra vez. Quiero estar aquí, ahora y siempre, como el padre que nunca fui. Aurora,
Con una sonrisa que solo ella podía ofrecer, miró a Leo y asintió, sin decir una palabra. Sabía que sus palabras, aunque no pudieran borrar el pasado, podían empezar a curar las heridas del futuro. Esto no será fácil, dijo suavemente. Pero lo intentaremos. Juntos. La conversación había tocado un punto sensible, pero también había abierto las puertas a una nueva posibilidad. Leo se dio cuenta de que todo lo que había estado persiguiendo hasta ese momento no era lo que realmente importaba. Miró a Aurora, a las niñas, y por primera vez en muchos años, sintió que estaba viendo algo más allá del éxito, algo más allá de las reuniones de junta y los números que siempre había considerado su prioridad. Quiero decirles algo, comenzó Leo, mientras dejaba el cubierto en su plato y miraba a las tres niñas. He pasado tanto tiempo construyendo un imperio, pensando que el dinero y el poder eran la clave para una vida exitosa. Pero ahora, sentados aquí, me doy cuenta de lo que he perdido. No se trata de las empresas, de las adquisiciones ni de las propiedades. Se trata de las personas. De las conexiones que formamos. De lo que realmente nos hace humanos. Valeria, que siempre había sido la más analítica de las tres, asintió con seriedad. Es curioso cómo te das cuenta de lo que realmente importa cuando ya has perdido tanto, ¿no? Dijo, mirando a Leo con una expresión que no era ni de reproche ni de tristeza, sino de comprensión. Nos has dejado ver lo que has logrado, y a la vez, lo que has perdido. Pero también nos has dejado ver que aún hay tiempo para cambiar. Y, aunque nos cueste admitirlo, es lo que todos necesitamos, un cambio. Sofía, quien hasta ese momento había mantenido su postura perfecta, inclinó la cabeza y sus ojos se suavizaron. Lo que quiero más que todo es saber quién eres, realmente. No el hombre de negocios exitoso, no el multimillonario que se ve en las noticias. Sino el padre que ni siquiera conocimos, el hombre que, al final, también tiene miedo y dudas como todos nosotros. Camila, la más extrovertida de las tres, también habló. Nunca quisimos ser solo parte de tu vida porque te veíamos como el hombre que tenía todo. Queríamos ser parte de tu vida porque, en realidad, nos sentimos como si nunca hubiéramos sido una parte real de ti. Sus palabras fueron directas, sin adornos, pero cargadas de una sinceridad que hizo que Leo sintiera una presión en el pecho. Aurora, con su rostro ligeramente arrugado por el tiempo y la experiencia, levantó la vista hacia Leo. No se trata de los años perdidos, ni de lo que pudimos haber sido. Se trata de lo que podemos construir ahora. Lo que estamos dispuestos a hacer juntos. Porque, aunque parezca tarde, lo que importa es lo que elegimos hacer hoy. Leo asintió lentamente, su corazón latiendo con más fuerza. Las palabras de Aurora resonaron en su mente, pero también lo hicieron las palabras de sus hijas. A lo largo de los años, había estado tan concentrado en el dinero y en asegurar un futuro que nunca se dio cuenta de lo que realmente importaba. Ahora, miraba a estas tres jóvenes, llenas de vida y de ambiciones propias, y se dio cuenta de que era el momento de construir algo nuevo. Algo que no dependiera de lo que había hecho en el pasado, sino de lo que podían hacer juntos en el presente. Quiero ser parte de sus vidas, dijo Leo con voz firme, pero suave. Quiero ser su padre, no solo biológicamente, sino en todos los sentidos. Quiero estar aquí para ustedes, ahora y siempre. Y si ustedes lo permiten, quiero comenzar a aprender sobre ustedes. Quiero conocer cada parte de sus vidas, de sus sueños y de lo que las hace únicas. Aurora lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una sonrisa triste. Es un largo camino, Leo. Hemos pasado mucho tiempo construyendo nuestras vidas sin ti. Pero, si realmente estás dispuesto, quizás podamos empezar a construir algo juntos. No va a ser fácil, pero creo que es lo que necesitamos. Un comienzo nuevo. La comida continuó en un ambiente mucho más relajado. El soufflé de chocolate, que había sido el postre de su primera cita, llegó a la mesa, y todos tomaron un bocado al mismo tiempo. Los recuerdos del pasado, de la juventud y de los sueños compartidos, parecían llenar la mesa, pero también se sentía la promesa de un futuro juntos, uno que no dependiera de lo que se había perdido, sino de lo que aún quedaba por ganar, mientras esperaban el café. Sofía levantó la mano, con una sonrisa traviesa. Entonces, papá, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo vamos a tener esa reunión de negocios familiar?
¿Y qué tal si comenzamos a planificar el futuro de la Fundación Castillo Blanco juntos? Las risas llenaron la mesa, y por un momento, Leo olvidó todas las presiones que había sentido en los últimos años. Aurora, con una sonrisa cálida, miró a sus hijas y luego a Leo. No sé qué nos deparará el futuro, pero lo que sé es que, por primera vez, tenemos la oportunidad de elegirlo juntos. Y eso es todo lo que podemos pedir. Leo asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Quiero construir algo que realmente valga la pena. No solo en los negocios, sino en nuestra vida como familia. Lo he aprendido demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca. Mientras el camarero les servía el café, Leo miró a cada uno de ellos, con el corazón lleno de gratitud. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían completamente, sentía que había comenzado a sanar. Y lo más importante, sabía que no estaba solo. La conversación siguió siendo profunda, pero el aire se sintió más ligero. El café ya estaba en la mesa y las risas fluían con una naturalidad que hacía mucho tiempo Leo no experimentaba. Las tres chicas seguían haciendo preguntas y compartiendo anécdotas de su vida, y Leo se dio cuenta de que cada una de ellas tenía algo especial, algo único que había heredado de ambos padres. Sofía, que hasta ese momento había sido la más seria, comenzó a abrirse más. Sabes, siempre he tenido esta imagen de ti, Leo, dijo con una voz suave. Eres el hombre que ha logrado todo lo que ha querido, pero nunca entendí por qué lo hacías. Ahora, con todo lo que has compartido hoy, empiezo a ver que quizás no se trataba solo de tus logros, sino de algo más profundo. Y ahora que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué haremos con todo lo que tenemos? Leo la miró con los ojos llenos de emoción. Lo que haremos es construir algo que tenga un propósito real, Sofía. No solo por dinero, no solo por éxito. Quiero que cada uno de ustedes tenga una parte de esto, y que lo hagamos juntos. Esta fundación, esta empresa, nuestra familia. No hay nada más importante que eso. Aurora miró a sus hijas con una sonrisa cálida, pero también una mirada que contenía toda la fuerza que había acumulado durante años. Al final, lo que realmente importa es lo que elegimos hacer con nuestra vida. Y para mí, este momento con ustedes. Aquí, es la respuesta a muchas preguntas que no me había atrevido a hacerme antes. Pero ahora, todo tiene sentido. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el futuro de nuestras vidas sea nuestro, sin las cargas del pasado. Las palabras de Aurora fueron las que realmente dieron forma a lo que Leo había estado pensando. No se trataba solo de reconciliarse con el pasado, sino de entender que, a veces, las oportunidades perdidas nos enseñan lo que realmente necesitamos para construir algo significativo. La Fundación Castillo Blanco no iba a ser solo un legado de negocios, sino una oportunidad para transformar vidas. Y eso era lo que él quería, darles a sus hijas algo más que un apellido. Algo que valiera la pena y que estuviera lleno de amor y propósito. Después de ese día, todo cambió. El resto de la noche continuó de manera cálida y tranquila, como si todas las piezas encajaran por fin en su lugar. No hubo más preguntas incómodas ni silencios pesados, solo una sensación de alivio que llenó el espacio alrededor de la mesa. Las niñas se mostraron más abiertas a hablar con Leo, y él, por fin, comenzó a comprender quiénes eran realmente. Sus historias, sus sueños, sus ideas. Todo eso lo conectaba con ellas de una manera que nunca pensó que sería posible. La noche llegó a su fin con una promesa silenciosa. No sabían qué les depararía el futuro. Pero sí sabían que lo afrontarían juntos. Como familia, no como un simple conjunto de personas que compartían un apellido, sino como algo mucho más profundo. Una unidad que había surgido de la comprensión, el perdón y la voluntad de empezar de nuevo. Lección final. La historia de Leo, Aurora y sus hijas nos recuerda que a veces la vida nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. El éxito no es solo lo que logramos en términos materiales, sino lo que creamos en nuestras relaciones, lo que compartimos con aquellos que más amamos. La verdadera riqueza de la vida está en el amor, el entendimiento y la capacidad de sanar las heridas del pasado. Nunca es tarde para cambiar. Para aprender a ser mejores, y sobre todo, para valorar lo que realmente importa. La familia, el amor y el propósito son las verdaderas bases sobre las que se construye una vida significativa. Este relato no es solo sobre el reencuentro y la reconciliación, sino sobre cómo, incluso cuando creemos que hemos perdido todo,
podemos encontrar la fuerza para comenzar de nuevo y construir algo aún más grande. No hay sueño que esté fuera de nuestro alcance cuando estamos dispuestos a tomar las decisiones correctas y a luchar por lo que verdaderamente importa, así que, mientras Leo se levantaba de la mesa, mirando a Aurora y a sus hijas, sintió una paz que no había experimentado en años. Había pasado tanto tiempo atrapado en su propio éxito, buscando reconocimiento y validación en lugares equivocados. Pero ahora entendía que el verdadero valor de la vida no se encuentra en lo que podemos acumular, sino en lo que podemos dar, en lo que podemos compartir y en las huellas que dejamos en los corazones de los demás. Aurora lo miró con una mezcla de amor y comprensión. Lo bueno de los finales es que son solo nuevos comienzos, le dijo suavemente. Leo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, supo que este era el comienzo de algo mucho más grande que cualquier negocio o propiedad. Era el comienzo de una familia unida, de un futuro compartido, y de un amor que no tenía precio.